Buenas chicas, bienvenidas a Patrón una vez más. Hoy tenemos nuestro primer martes, es el martes de básicos. Como os dije ayer, todo esto es una organización temporal, es más o menos lo que yo he pensado que podría gustarnos y podría ir bien, pero quiero que me dejéis comentarios si os gusta, no os gusta, qué es lo que queréis, qué es lo que no queréis, si tenéis ideas, todo lo que penséis, dejármelo, porque la verdad es que me interesa mucho y me apetece mucho. Ya sabéis que este contenido está creado 50% por mí, 50% por vosotros con vuestras peticiones, así que es sumamente específico para vosotras y lo que queréis ver vosotros. Hoy vamos a hacer nuestro primer vídeo de básicos, como os digo, y así que vamos a retomar algo bastante más al principio. Vamos a hablar sobre las formas de aplicar la base de maquillaje, cuál elegir para cada estilo, qué acabado nos va a dar cada una y qué herramientas hay. Tengo aquí delante 4 más mi mano, que sería la quinta herramienta que vamos a aplicar hoy, vamos a enseñar yo hoy, que os voy a enseñar hoy, y vamos a ver específicamente cómo funciona, cómo se debe utilizar, qué acabado nos va a dar y pues eso, para que veamos cuál nos puede venir mejor en cada momento. Tengo una base de maquillaje muy básica, que es la Face and Body de MAC, que se puede ir incrementando en cobertura y dependiendo de cómo la apliquemos vamos a conseguir un efecto u otro. Por un lado, la primera herramienta que vamos a utilizar, como siempre os digo, son las manos. Las manos son muy importantes en el maquillaje, nos van a dar un efecto muy especial con el utilizar las manos. También es muy orgánico en maquillaje personal para una misma, es una de las herramientas más fáciles de utilizar. Se va a integrar mejor el maquillaje, sobre todo de rostro, si lo utilizamos con las manos. Es mucho más fácil de difuminar, el calor de nuestras manos, el calor corporal deshace el producto. Si estamos hablando a nivel profesional tenemos que tener un poquito más de cuidado dependiendo de la técnica del maquillador. Hay algún que otro maquillador que sí que utiliza las manos, pero específicamente por más un efecto más o por una razón más de higiene, se tiende más a utilizar herramientas más que las manos directamente, pero bueno, luego es totalmente opcional. Así que primero tenemos las manos, luego he humedecido una Beauty Blender en particular, pero esto nos funcionaría como cualquier esponjilla humedecida. Lo siguiente que tenemos son 3 brochas para 3 efectos diferentes. Tenemos la clásica de lengua de gato y vamos a ver qué efecto nos da, cómo utilizarla, para qué utilizarla y en caso específico si la utilizamos tiene unos contras que os voy a dar algunos trucos para que no sean tan evidentes y se pueda utilizar. La siguiente es una que se ha puesto de moda, que es una especie de kabuki, pero con el pelo más suelto y más redondito para darnos un efecto más particular. Y luego tenemos la clásica kabuki con el pelo más denso y un corte más plano para también conseguir un acabado específico. Así que lo que voy a hacer va a ser acercar un poquito la cámara para que sea más justa en el rostro y vamos a ir creando, vamos a ir aplicando la base con diferentes técnicas en un lado y el otro para que lo vayamos viendo. Vale, ahora estamos más de cerca, así lo vamos a ver un poquito mejor. Voy a coger una de mis paletitas transparentes para ir poniendo el producto y sea más fácil. Voy a agitar muy bien porque ya sabéis que esta base es basada al agua y necesita agitarse muy bien para mezclar bien las composiciones. Vale, ya tengo producto y ahora lo primero que voy a utilizar va a ser la mano. Tengo la piel hidratada, así que va a sentar bien. Tengo las manos limpias, así que vamos a aplicar. Una de las formas más fáciles de aplicar es simplemente coger un poco de producto con las manos y extenderlo en puntos por las zonas donde lo vamos a ir aplicando. De esa manera tenemos una base un poquito más controlada de qué cantidad de producto estamos utilizando. Pero una vez tengamos esto, simplemente vamos a difuminarlo con los dedos y vamos a dejar que nuestra mano haga el proceso de difuminado y de integración en la piel. Sobre todo tenemos que tener cuidado, ¿vale? Aunque sea nuestra piel o sea la piel de alguien, si vemos que no llegamos a puntos muy específicos como sería la zona del ojo, pues a lo mejor lo tenemos que reservar para una brocha o para una esponjilla. Pero ya está, como podéis ver es súper fácil, es un acabado muy natural, la mano suele quedar un acabado muy natural, pero sobre todo suele quedar un acabado muy integrado en la piel por haber calentado la piel y no nos está aportando ningún tipo de jugosidad extra, ya que la mano no tiene ningún tipo de humedad como la puede ser la esponjilla, entonces nos queda un acabado un poquito como más matificado y más integrado en la piel. Vamos a por la Beauty Blender, voy a coger un poquito de producto y en esta ocasión voy a ir aplicando a toquecitos. Se puede aplicar tanto a toquecitos como a movimientos de arriba a abajo. Eso nos va a conseguir un poco más de cobertura y si lo aplicamos a toquecitos va a quedar una cobertura un poquito más suavecita y más natural. Ya de primeras, nada más aplicarlo, lo que noto es mucho más jugosidad. Noto la piel más húmeda porque nos está añadiendo ese efecto de humedecido que tiene la misma Beauty Blender al estar húmeda, evidentemente. Esta puede ser un efecto
muy interesante para pieles más secas porque nos va a dar ese toque de jugosidad. También para pieles un poquito más maduras porque nos va a dar un efecto como de más rejuvenecimiento al tener la piel más jugosa. Como podéis ver, la Beauty Blender sigue siendo muy natural, pero tiene un efecto un poquito más de cobertura. Es el mismo producto, aplicado de una manera muy parecida en tiempo. El acabado es muy parecido, pero como podéis ver tiene un poquito más de cobertura. La mano es mucho más natural, sí que nos da una ligera uniformidad en el rostro, pero nos da un poquito más de cobertura con la misma base. Utilizando la Beauty Blender hemos aplicado una capa, no hemos aplicado demasiado cantidad de producto, hemos aplicado más o menos muy parecida de cantidad de producto y nos hemos entretenido en zonas específicamente. Así que este es el acabado con Beauty Blender y este es el acabado con mano. Ahora voy a retirar la base de maquillaje del lado de mano para poder aplicar con la brocha de lengua de gato y no tener ningún tipo de base de color ya en el rostro. Vale, si os lo preguntáis, el tono que yo tengo en MAC ahora mismo es entre el NC 25 y el NC 30, pero esta base es la C3. Vale, vamos a por el lengua de gato. El lengua de gato es uno de los pinceles, una de las brochas más clásicas, de las primeras que salieron, las más antiguas en el mercado, pero sí que es verdad que dejaban un efecto bastante marcado de las líneas según ibas aplicando el producto, porque se debe aplicar de abajo arriba. Y a mucha gente le dejó de gustar el uso de esta brocha. Hay mucha gente que la sigue utilizando, pero muchísima gente que no. La vamos a aplicar con esta brocha y os voy a enseñar un truquito para evitar esas líneas que se puedan quedar de las cerdas a la hora de aplicar la base. Simplemente voy a ir aplicándola de arriba abajo. ¿Veis ahí las líneas que quedan? Directamente la brocha vais a ver que de las tres brochas dan muchísima más cobertura que da hasta ahora lo que hemos probado con la misma base y la misma cantidad. Y en esta ocasión se nos pueden quedar las líneas, entonces una de las formas de conseguir que la línea desaparezca es, una vez aplicado, darle toquecitos. De esta manera creamos un pequeño efecto de difuminado y eliminamos todas las líneas que se han podido crear con estas cerdas. Nos puede quedar un efecto también muy bonito, así que es verdad que estamos incrementando el trabajo que estamos realizando, porque primero tenemos que aplicar y luego tenemos que dar el efecto difuminado. Es parecido a la Beauty Blender en acabado, pero tiene menos jugosidad y humedad que la Beauty Blender, así que puede ser como el siguiente paso de la utilización con la mano para conseguir un poquito más de cobertura, pero sin añadir el efecto jugoso, así que puede ser una alternativa entre la Beauty Blender o la esponja humedecida y el pincel de lengua de gato para una cobertura muy parecida, pero dependiendo de la piel o del gusto. Vale, ahora voy a retirar el lado de la Beauty Blender y vamos a aplicar la segunda de las brochas. En este caso he elegido una brocha que menos densa, tiene menos densidad en las cerdas, es bastante más suavecita y tiene un corte redondeado, con lo que nos va a dejar difuminar a la vez que aplicamos la base. Y esta suele tener un poquito más de cobertura que la anterior. Vamos a aplicarla de la misma manera. Entonces la idea que me gusta a mí de utilizar es esta base, sobre todo esta brocha. De primeras, cuando aplicamos así sin ningún tipo de movimiento extra, no nos deja tantas líneas, pero también podemos aplicarla a movimientos un poco más circulares para crear un efecto un poco más integrado en la piel. Tiene una puntita, al tener una punta así como más plana por un lado, podemos entrar en zonas un poquito más pequeñitas, como puede ser entre medias del entrecejo y alrededor de los ojos, de una forma mucho más sutil, porque tiene las cerdas más sueltas, entonces nos da un efecto más sutil y más suavecito, pero nos deja entrar en las zonas fácil. Y como veis tiene una cobertura un poco más alta de la aplicación que el de la brocha de lengua de gato, no nos ha dejado ningún tipo de marca. Vamos ahora a retirar la primera brocha de lengua de gato para aplicar la última brocha, la tercera, la de la kabuki de corte plano. Esta es la kabuki de corte plano que vamos a utilizar, tiene unas cerdas mucho más densas que la anterior y un corte plano, con lo que nos va a dar más densidad a la hora de aplicar. Vamos allá, podemos aplicarla tal cual así y luego vamos a tener que trabajarla, o podemos ir aplicándola y difuminándola a la vez a circulitos. Esta brocha, al tener las cerdas más densas, va a coger más producto, con lo que luego va a ser un poquito más, no complicado, pero va a llevar un poquito más de tiempo el difuminar el producto en el rostro porque lleva más cantidad. Al tener las puntas, las cerdas de un corte plano, sí que nos pueden dejar líneas, así que es importante trabajar
el difuminado. Como veis, lleva un poquito más de tiempo hasta que difuminas todo el producto bien. El acabado final tiene un poquito más de cobertura, tiene más producto aplicado, ha cogido más producto la base, entonces tiene un acabado parecido al anterior, pero es un poquito más densa, tiene más cobertura y se notaría bastante más si estuviéramos usando una base de alta cobertura. Notaríamos mucho más que el acabado con la Kabuki de corte plano es mucho más intenso, mucho más de alta cobertura que el de Kabuki de pelo suelto y corte redondo. Y ahí tenéis la prueba. Ahora solamente tenéis que decidir qué es lo que buscáis, qué es lo que os gusta, qué tipo de piel tenéis, qué tipo de cobertura queréis en la base, o simplemente es puro gusto, puro cómo nos sentimos a la hora de aplicar. A mí me gustan mucho la aplicación con la Beauty Blender y con la Kabuki de pelo suelto y punta redondeada. Son las aplicaciones que más me gustan porque me dejan el acabado más jugoso y más natural e integrado en la piel. No busco altas coberturas y sobre todo tengo la piel seca, así que la humedad de la Beauty Blender me funciona muy bien. No soy muy fan de aplicarlo con las manos porque luego aplico el resto del maquillaje o lo que sea y ya tengo las manos sucias y eso es algo que no me termina de gustar. La Kabuki de corte plano y cerda más densa me gusta, pero muchas veces aumenta la cobertura de la base o absorbe mucho producto y utilizo demasiado producto, con lo que a la primera que voy utilizando absorbí mucho producto y utilizo el doble de producto y tampoco me encanta. Y la de lengua de gato tampoco es una de mis favoritas, creo que es una de las brochas que se han pasado un poco de moda, que se han creado cosas nuevas con técnicas y con efectos que son más bonitos y más naturales, pero todo es cuestión de gusto, ya sabéis. Así que nada, os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo toda la lista de los productos que he utilizado, todas las brochas. También os voy a decir cuáles son cada una, de dónde han salido, pero hay muchas de cada marca, así que, o en todas las marcas hay este tipo de brochas, en casi todas. También os voy a dejar el tono de la base de maquillaje y como siempre os agradezco que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo y que me dejéis un comentario qué es lo que queréis ver aquí en Martes Básicos, qué es lo que queréis que repasemos, qué es lo que queréis que indaguemos, si queréis que vayamos incluso más atrás. Nada, espero que os haya gustado y ya creo que nos vemos en la próxima. Es que ya no sé cómo despedir esto, me acostumbré a despedirlo en YouTube y ahora no sé cómo decirlo, pero nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Ser muy felices.